economista y periodista Andrés Espinosa Fembar. Muy buenos días. Buenos días, Fernando, y un saludo a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, ¿cuáles son los efectos que se han producido sobre la economía colombiana como resultado, primero de las expectativas y ahora de la realidad de la reforma tributaria? ¿Qué piensa usted? Bueno, el primero que es inmediato, Fernando, y lo diagnosticó adecuadamente FEDesarrollo, centro de pensamiento muy importante de Colombia, fue la caída de la confianza. La confianza en el mes anterior, a raíz precisamente de la reforma tributaria, se cayó en un 19,5%. Ese es un bien preciado de una economía, la confianza. Y realmente pues es difícil recuperarla, como ocurrió en un momento dado con el grado de inversión. La confianza se perdió, los consumidores perdieron confianza porque la preocupación que hay en torno a la reforma es profunda. Ahora, en materia económica los efectos son múltiples, porque la reforma tributaria, con fines absolutamente alcabaleros para conseguir 20 billones de pesos por año, la verdad no tiene claridad sobre para dónde van esos recursos. No se ha dicho que debería ser para disminuir el déficit fiscal o para mantener la regla fiscal. No, se va a ir a gasto social, salud, educación, vivienda. Todo eso está muy bien, pero para eso está el presupuesto nacional. Más grave aún es lo que ocurre con el sector minero energético, Fernando. Definitivamente el gobierno tenía dos opciones: o mantener la gallina de los huevos de oro o llevarla al asador para podérsela comer. E hizo lo segundo, en vez de mantener la gallina de huevos de oro. Fíjese y verá, Fernando, que en las cifras de Ecopetrol publicadas ayer dan cuenta de unas utilidades acumuladas a septiembre de 26 billones de pesos. Seguramente las utilidades del 2022 van a superar los 34 billones de pesos en este año. Pero no, realmente el gobierno, el presidente Gustavo Petro, ha anunciado el principio del fin del sector minero energético. Considera que el petróleo, el gas y el carbón son venenos. Y la reforma tributaria le carga la mano de forma excesiva, porque establece primero una sobretasa que puede ser hasta el 10 o 15% dependiendo del sector, con lo cual la tasa nominal pasa al 45 o 50% de las utilidades. En los países de la OCDE, el promedio de la tasa de tributación nominal es del 24%. La de Colombia es definitivamente de las más elevadas del mundo, y sobre este asunto volveré un poco más tarde, si usted me lo permite. Ahora, no solamente es el tema del aumento de las sobretasas o el establecimiento de una sobretasa al sector minero energético, es que no se le permite deducir, como en todas partes del mundo, Fernando, las regalías, que no son consideradas deducibles desde el punto fiscal y se convierten entonces en un ingreso gravable que afecta gravosamente especialmente el caso del sector carbonífero, dado que las regalías participan aproximadamente en el 83% de la renta líquida. La verdad, la no deducibilidad de las regalías es un punto de quiebre, de no retorno para el negocio carbonero en Colombia. ¿Qué otros impactos puede tener esta carga tributaria en el sector minero energético? Pues el primero, naturalmente, congela la nueva inversión en este sector, que recordemos aporta más del 50% de la inversión extranjera que financia los déficits crónicos que tiene Colombia en balanza de pagos. Entonces, no volverá realmente Colombia a tener las mieles de la inversión extranjera en este sector, especialmente el sector carbonero, porque no es negocio explotar el carbón en Colombia con una carga tributaria que en total, cuando se suman los diferentes gravámenes existentes, incluyendo el 4 por mil, incluyendo la no deducibilidad del ICA, los impuestos a los dividendos, las sobretasas a renta, más la no deducibilidad de las regalías, esto puede subir lo que se llama en el argot fiscal el government take a 85%,
quiere decir que el gobierno por cada $100 se queda con 85. Y el margen de 15 restante se tiene que utilizar para pagar gastos administrativos, costos de operación e inversión. Por supuesto, no va a ser rentable invertir en el sector minero energético en Colombia con esta reforma tributaria. Inclusive, Fernando, en mi opinión, ya no es necesario que el gobierno anuncie si va a haber nuevos pozos de exploración o explotación a partir de este gobierno, porque realmente la reforma tributaria ahuyenta la inversión. Una inversión que, como usted sabe muy bien, es de riesgo, y de riesgo elevado porque por cada 100 pozos seguramente no más de 10 son eficaces en materia de producción. Pero no solamente el sector minero energético es gravado, hay una sobretasa al sector financiero de 3 puntos, al sector eléctrico también de 3 puntos, y a las personas naturales le aplican una triple tributación. No solamente tienen que pagar unas tarifas de renta de manera efectiva más elevadas porque se reducen al mínimo las deducciones posibles, sino que además se aumentan las tasas de tributación a partir de un ingreso de 13 millones de pesos, se graban los dividendos y se introduce de manera permanente un impuesto al patrimonio a partir de 3.000 millones de pesos. Esta triple tributación naturalmente lo que hace es que reduce el ingreso disponible de las personas naturales, reduce la capacidad de inversión y de ahorro de los colombianos, naturalmente, y todo esto va a desembocar en 2 frentes fundamentales, Fernando. En primer lugar, viendo el sector minero energético que le aporta el 50% de las exportaciones, pues Colombia va a ver para el año entrante y años subsiguientes un aumento del déficit en balanza, en la cuenta corriente, que es la que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si el principal producto de exportación, que es el sector minero energético, se reduce en sus rentabilidades y en su viabilidad operacional, pues naturalmente el déficit va a subir. Esto realmente va a traer consecuencias que son las siguientes. Como se reduce la inversión extranjera también en el sector, la financiación del déficit de balanza de pagos se va a volver más complicada. Y dado que el mercado de capitales a nivel internacional está bien apretado, está difícil para el sector privado conseguir buenas tasas. Las tasas de interés han subido, pero también conseguir recursos para financiarse. El gobierno también tiene serias dificultades para mantener este financiamiento, pues Colombia en el mediano plazo podría tener una crisis de balanza de pagos que se traducirá en algo que ya se está viendo. No solamente en la pérdida de confianza, sino un aumento del dólar. Entonces los efectos son adversos. Y para rematar, tal vez la cereza de este pastel tiene que ver con el hecho de que en Colombia, pues obviamente como hay una gran dependencia en materia energética, pues vamos a tener un menor crecimiento económico por esta razón, porque se golpea el principal generador de divisas, el principal generador de recursos fiscales y el principal generador de recursos en las regiones a través de regalías. Realmente no hay buenas noticias con la reforma, sino todo lo contrario, Fernando. Pues es lo que parece, y el análisis que hace Andrés Espinosa es un análisis perfecto sobre ese particular. Más adelante hablaremos con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, porque este no es un tema trivial, este es un tema de primera magnitud, como Andrés Espinosa lo está demostrando. Nos vamos a quedar sin inversión extranjera en el carbón, en la producción petrolera. Eso va a disminuir la producción y eso nos puede conducir a un déficit en cuenta corriente de características extraordinariamente severas y dañinas. Y pues uno se pregunta, la reforma tributaria puede producir más de 20 billones. ¿Y cuánto ha perdido la nación, ella en sus cuentas por el encarecimiento del dólar? Mucho más de 20 billones, doctor Andrés, ¿o no? Por supuesto, porque el servicio a la deuda externa del gobierno, pues contratada, digamos, de manera predominante en dólares, hay que hacerse en dólares. Entonces la devaluación afecta directamente ese servicio, ese pago de intereses de la deuda externa de Colombia. Y para este año, pues, el gasto adicional por parte del gobierno es superior a los recursos
que consigue la reforma tributaria. Y lo será el año entrante en la medida que la tasa de cambio siga subiendo. Entonces, pues sí, la verdad, el gobierno no está haciendo las cuentas bien y no se ha dado cuenta que la reforma realmente ha traído más perjuicios que beneficios. Para sus propias cuentas, independientemente de la manera como está golpeando la inversión privada y la actividad económica privada y el bienestar de los colombianos, está produciendo efectos inflacionarios supremamente graves. Ella, en sus propias cuentas, la administración pública, está teniendo una pérdida considerable. Obtiene unos recursos tributarios, pero al mismo tiempo se le encarece la deuda de una manera tal que supera con mucho los recursos tributarios que recibe. Pues, doctor Espinosa, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá entren en razón, aunque ya puede ser demasiado tarde, ¿no? Ya la reforma tributaria es irreversible, doctor Espinosa. Sí, tiene usted razón, Fernando, ya parece irreversible. Digamos, la cooptación de los principales partidos políticos en el Congreso permitieron aprobar prácticamente a pupitrazo de afán la reforma tributaria. Falta la conciliación entre las versiones de Senado y Cámara, pero sí, yo creo que esto no tiene reversa. Era la prioridad económica del gobierno. Recuerde, Fernando, que la reforma, el primer proyecto, se radicó el 8 de agosto, o sea, fue el primer acto de gobierno. En esa época el gobierno anunció inicialmente que quería 50 billones, luego se bajó a 25 billones y que ni un peso menos. Y bueno, acabamos en las que acabamos, Fernando. Realmente es irreversible y los daños realmente están por verse. Los daños están por verse, pero son perfectamente previsibles y claros, ¿no? Entonces, así es, Fernando, es que son muy claros, pero tal vez, como decía la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, es inexplicable lo que está ocurriendo, porque yo creo que sobre este tema ha habido consenso entre la academia, los gremios, los analistas, los políticos que no están representados en el Congreso, sobre la inconveniencia de adelantar una reforma tributaria de esta profundidad, de esta naturaleza. Pero el gobierno oye, pero no escucha. Siguió adelante y aquí tendremos pues la reforma más gravosa de todos los tiempos en esta administración. La más gravosa de todas las reformas tributarias en todos los tiempos y gravosa en todos los sentidos, porque no solamente es gravosa por el nivel de recaudos que saca del tesoro privado, sino por los efectos que tiene sobre la economía privada esta reforma tributaria, como usted bien lo ha demostrado. Doctor Andrés Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos y hay que seguir en la batalla, a ver si el gobierno, después de oír, escucha algo y corrige en lo que se pueda el rumbo de los acontecimientos. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Gracias a usted, Fernando, y de nuevo un saludo a los oyentes de La Hora de la Verdad.